Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, contrabandistas, asesinos y otra gente de su calaña viajaba por la galaxia. Hoy, en las pantallas, suplementos del filo del Imperio. Buenas a todos, soy Ezcardan. Hoy os traigo suplementos del filo del Imperio, concretamente soles de fortuna y señores de Naljuta. Los dos gadgetiers barra guías Michelin barra, bueno, pues este tipo de guías planetarias, de sectores, que nos van a relatar pequeños rincones de la galaxia donde ambientar nuestras partidas, ¿no? Son como así como escenarios de campaña. Vamos a hablar primero de soles de fortuna, que salió primero, que es la guía del sector coreliano, que habla principalmente de Corelia y los alrededores. Este suplemento nos permite jugar cerca de los mundos del núcleo y nos propone un lugar donde el imperio es tremendamente fuerte, ¿no? Tienes MOF, tienes ley imperial muy importante, tienes también pues elementos casi de insurgencia como lo que puede ser Corelia, tienes represión. Es para jugar algo más, podríamos decir, partidas un poco más urbanas y que intenten forzar más la lucha contra la ley imperial, ¿no? O que tengan a los imperiales como enemigos. El suplemento, pues bueno, nos van a hablar primero de un poco cómo funciona Corelia, muy vagamente, y a continuación nos van a meter con el sector coreliano. El sector coreliano es un sistema estelar donde hay varios planetas habitables y una estación espacial Corelia, creo que se llama, pero bueno, lo veremos ahora. Y nos van a hablar de su planeta, sus culturas, de forma bastante detallada, ¿no? Corelia, Trenia, Corvela, todos sus continentes, personajes importantes, lugares de interés como las playas de oro corelianas y todo ese tipo de cosas. Dral igual. En realidad todos los planetas del sector coreliano están hechos con un gran interés y con muchísimo detalle, desde monstruos, criaturas que podemos encontrar, personajes importantes, Selonia, razas, bueno, todo lo que es importante. Esta raza de aquí de Selonia, los selonianos, pues es una raza que vivía en un planeta que se levantó bastante contra el imperio y el imperio lo bombardeó hasta que dejaron una especie de vertedero tóxico y que ha obligado a esta raza a vivir bajo la superficie. Y viven en manadas y tal, la verdad está bastante chulo. Tenemos aquí detrás los Italus, que son los dos planetas gemelos. Principalmente pues son planetas granjeros, con bastantes selváticos y todos ese tipo de elementos. La estación Centralia, no Corelia. Y nos habla también pues un poco de cómo funciona la estación, sus sectores, qué podemos encontrar en ella, planetas y lugares. Y bueno, a continuación pues ya hablamos del sector coreliano. El sector coreliano, pues como vamos a ver aquí en el mapa, van a ser una descripción un poco menos detallada, aunque algunos vienen bastante detallados, de diversos planetas del sector. Lo siento si no se ve. Pero bueno, también nos van a hablar de Naomi Dargon, que es la MOF del sector, que es una persona pues bastante cruel y bastante bestia. Nos van a hablar de pues planetas importantes como el planeta Duro, que probablemente pues este es un planeta importante y le dedican bastante espacio. Planeta Nubia y todo ese tipo de Aurea. Van a venir un montón de planetas con lugares de interés, secciones, personajes, criaturas, un poco todo, pero un poco más vago. Si bien en el otro pueden dedicarle hasta 6 o 7 páginas por planeta, pues aquí vamos a tener, salvo por Duro, en general vamos a tener dos. Vamos a tener una página con todos los datos planetarios y otra página con un poco de la historia y los puntos de interés del planeta. No son planetas menos importantes. Yo he de decir, personalmente, aunque me gusta el suplemento y me gustan este tipo de gadgetier para Star Wars, yo habitualmente me informo y complemento la información de estas cosas con la Wikipedia. Sino que me inventa el planeta. Pero bueno, habitualmente no me lo suelo inventar, para que cuando tienes cientos de planetas preparados. Y por último viene, como os he dicho, pues había un mapa, pues todos los planetas que no han sido tratados, pues vienen tratados así en forma más general. Son planetas que pueden tener pues menos detalle en lo que se refiere a las novelas o los productos Star Wars, y que al no tener tanto interés, pues digamos que los han dejado un poco más
en segundo plano. Eso sería el segundo capítulo, que para el director de juego a lo mejor es el más importante, porque aparte de tener decenas de ideas de aventuras, tanto en localizaciones como en planetas, pues viene toda la descripción del sector, pero seguramente para los jugadores lo más interesante será este capítulo 3, las opciones para el jugador. Las opciones para el jugador van a venir tres tipos de personaje, que es el Dral, el Seleniano y la humana coreliana. El humano coreliano es básicamente una variante del humano, en el que pues vamos a tener una serie de puntos en pilotar. El Seleniano, esta raza de hombres gato que viven bajo fuerza, y el Dral, que es, bueno, pues es esta raza aquí, que como veis pues tiene una pinta particular. Son más razas todavía para el mundo de Star Wars, lo cual pues es interesante. Tenemos armas, decenas de armas nuevas, de tanto de cuerpo a cuerpo como distancia, blindajes. Ya sabéis que esta sección de equipo, en lo que se refiere al mundo Star Wars, Fantasy Flight Games con sus juegos ha hecho un trabajo de equipo bastante importante. Problema y ventaja que tiene esta. La ventaja es que tienes mucho equipo que da muchas variaciones. El problema que tiene es todo lo que tiene que ver con el equipo. Tienes directores de juego que les importa muchísimo y directores de juego que la verdad les importa bastante poco el detalle o el elemento del equipo. Así que estos capítulos, que si bien están muy bien, son muy chulos, tienes elementos interesantes. De hecho tienes elementos muy interesantes porque algunos de ellos dan incluso ideas de partida. Por ejemplo, armas que te dicen que son muy extrañas de ver fuera de un sector, pues puede servir para una partida de investigación que te puede delatar quién puede ser el asesino. Tienes elementos de supervivencia o de cosas, rastreadores, drones, interfaces, medicinas. Tienes de todo que pueden dar muchísimo color y detalle a las partidas. El problema que tiene es que la gestión del equipo, al menos a mí, yo soy un director de juego que el equipo me importa hasta cierto punto. Para mí el equipo es algo como mucho que determina qué puedes y no puedes hacer, más que ser determinante. Por ejemplo, tener una mochila pues te permite cargar con cosas adicionales, ¿no? En la espalda, pero me da igual que sea una mochila no sé qué, de 6 bolsillos, con bolsillo secreto, con elementos ergonómicos, tal, eso me importa poco. Pero sin embargo conozco gente que le da muchísima importancia y detalle al equipo, con lo cual este elemento tan detallista del equipo para algunos directores de juego puede funcionar en su contra, sobre todo cuando no tienes constancia, porque como está repartido todo el equipo a lo largo de decenas de manuales, pues es complicado saber qué hay o no hay en el universo Star Wars. Creo que uno de los mejores juegos que tienen gestión en el equipo, que tiene un elemento mitad detallado, mitad abstracto, es Fragile Empire. Fragile Empire para mí es uno de los juegos que mejor tratan los elementos del equipo, sobre todo en el tema de armas. Pero eso es una opinión puramente personal. En continuación tenemos nuevos vehículos y andadores, naves, todo lo que tiene que ver con el sector coreliano, incluido los famosos cargueros y todo tipo de elementos para que los jugadores puedan usar. Y por último tenemos los encuentros modulares. En lugar de una aventura o campañas propiamente dicho, Fantasy Flight Games lo que propuso fueron los encuentros modulares. No recuerdo si este fue el primer juego, el primer libro en el que lo hay, pero después se vuelve muy común en el resto de la línea. Los encuentros modulares vienen a ser, por cierto, vienen aquí las reglas para jugar al Sabak dentro del juego. Los encuentros modulares vienen a ser una especie de propuestas de escenas muy concretas que pueden pasar en cualquier lugar de Corelia, que se pueden crear una aventura a partir de ellos o que se pueden integrar en una aventura importante. Por ejemplo, pues un tiroteo, un problema de juego, una petición de contrabando. Son bastante modulares, bastante abiertas y la verdad están chulos. Creo que es una idea interesante. Yo hubiera preferido que me hubieran presentado más bien un semillero de aventuras, algo así, decir, yo que sé, en lugar de tan... esto tiene un punto medio entre una aventura detallada y una semilla. Hubiera preferido menos detalle y más semillas. De decirme, pues yo que sé, 10, 20, 30 ideas de aventura a este tipo de escenas. Pero bueno, no está mal, yo he usado un par de ellas y son interesantes, la verdad, le dan vidilla a la cosa. Ya os digo, Soles de Fortuna es si queréis un escenario de campaña para el Cielo del Imperio, está bien, está interesante, es uno de los dos que tiene, pero no está tan interesante como el siguiente que vamos a ver. Señores de Narjuta.
Señores de Naljuta es probablemente uno de los mejores libros que hay para la línea y para el filo del Imperio en general. Yo, junto con el libro del técnico, si tuviera que elegir libros para comprar, un límite de libros, sería Señores de Naljuta primero, libro de los técnicos después. ¿Por qué el libro de los técnicos después? Pues no lo vamos a ver porque el libro de los técnicos no ha salido. No sé ni siquiera si saldrá. Pero el libro de los técnicos te habla muy bien y te dan una idea muy clara de cómo funciona la tecnología en Star Wars, creo que lo he hablado ya aquí en el canal, y te van a enseñar todo lo que necesitas sobre el concepto de ciencia ficción analógica, que a veces, por ejemplo, yo recuerdo el famoso ¿dónde está la wifi del destructor para conectarnos a ellas y piratearlo? Pues no funciona así. O sea, este mundo funciona con cables coaxiales, te tienes que conectar directamente al ordenador, tienes que hablar con él, tiene cosas que a veces chocan, ¿no? Porque es la ciencia ficción tal como se comprendía en los 70 y en los 80, no tal y como lo comprendemos ahora. Así que creo que es un buen libro para entender cómo funciona la ciencia ficción en Star Wars. Aquí, en Señores de Naljuta, pues tenemos un escenario de campaña dentro del sector Hutt. Si bien en el otro estaba el control imperial, este es un sector corrupto, lleno de aventuras, con una especie de cartel mafioso súper importante, que además está dividido internamente en pequeñas facciones, con facciones Hutt, tienes mundos perdidos, tienes lugares todavía no explorados correctamente dentro del espacio, tienes un lugar donde la ley imperial apenas, porque en teoría el Naljuta, el espacio Hutt, es perteneciente al imperio, pero digamos que es como se le ha permitido autogestionarse, siempre que no causen problemas ni rompan las leyes de forma muy fragante, aunque por ejemplo los esclavos lo son, pero bueno, mientras no salga del sector Hutt, se queda dentro del sector Hutt, ¿no? Y creo que es un lugar donde los jugadores pueden hacer muchas aventuras muy interesantes solo sin salir del poder Hutt. Una cosa que nos va a abrir el juego es hablar un poco de cómo funcionan los Hutt y cómo funciona el libro. Y a continuación empieza con Imperios del Crimen, en el que nos van a hablar de toda la historia Hutt, con todos sus acontecimientos importantes, incluido cosas como el Imperio Infinito y este tipo de cosas. Cómo funciona el código Hutt, los Kadayarit, nos van a hablar de sus clanes, tanto de los grandes clanes como los pequeños clanes, una cantidad de... Bueno, es que se te ocurren ideas por segundo al leer este capítulo. Nos van a hablar de sus mundos joya, de lo que contienen, cómo podrían ser. Los mundos joya, lo que me gusta es que no están detallados. Te dicen un espacio donde están ubicados, más o menos, porque es un espacio prohibido para todo aquel que no sea Hutt. Y aún más prohibido ir a un planeta que no sea de tu clan. Y nos van a hablar por encima de qué podrían ser, ¿no? Casi como si fueran leyendas. Planetas con el núcleo lleno de tesoros y ese tipo de cosas. La verdad está muy chulo. Nos van a hablar de Grosela, de un montón de cosas y prácticas. La verdad es una delicia leer las primeras 30 páginas de este suplemento. Muy interesante, nos van a aclarar muchas cosas que vemos en las películas, nos van a aclarar muchas cosas de cómo funcionan los Hutt y cómo funciona el imperio en este lugar, pero a continuación nos va a hablar del Imperio del Crimen, el propio lugar. Esto, para empezar, tiene una cosa que es una ruta espacial que era una de las más importantes de la galaxia hasta que fue eliminada por culpa de un agujero negro, que es lo que hace que los Hutt pierdan gran parte de su primacía comercial en el resto de la galaxia, pero siguen siendo muy importantes. Esto del agujero negro ya es una idea por sí misma. De hecho, a mí me inspiró en mi propia campaña en la idea de un agujero negro que puede eliminar una ruta espacial. Fue uno de los elementos clave de mi campaña, concretamente una ruta de contrabando, de las más importantes de la galaxia. Ya os digo que está lleno de grandes ideas y de muy buenas ideas. Nos van a hablar de rutas secretas, rutas que solo conocen los Hutt, rutas que solo conocen los contrabandistas que viajan dentro del espacio Hutt. Algunas de estas rutas secretas salen incluso en el espacio Hutt, ¿no? Como la famosa de Jabal Hutt, de Tatooine Nar Karaj. Tenemos cómo funciona la servidumbre por los contratos, ¿no? Porque como la esclavitud no es legal, así que se ha hecho un elemento de que la haga legal. Los tráficos de especia, que son las drogas, en lo que, bueno, pues nos va a hablar y aclarar algunas cosas de Han Solo, ¿no? Y su tráfico y su relación con el mundo del contrabando de drogas.
tráfico de armas, juegos de azar, un montón de cosas ilegales y cosas que te puedes dedicar, y cómo funcionan los HUD con el Imperio y los HUD con la rebelión. La verdad es que os digo, este primer capítulo es impresionante. Si no solo por las 30 primeras páginas, que ya son muy buenas, hablando de toda la jerarquía e historia de HUD, sino que el resto del libro, hablándote de todo lo que significa este sector de la galaxia y todos los elementos ilegales que puedes encontrar, negocios, tal. Para una campaña del Filo del Imperio es que es casi un imprescindible. A continuación tenemos el espacio HUD. El espacio HUD nos va a hablar, como un poco como vimos en el sector coreliano, nos va a hablar de planetas del espacio HUD, desde la propia luna del contrabandista, Nal Hutta, lugar mítico no solo de novelas, sino que además de videojuegos, con sus pantanos, sus lugares, sus culturas, sus razas, sus personajes importantes, y así con el resto de cosas, Nar Shaddaa, Bar, un montón de cosas que conocemos, Tatooine, que conocemos por los videojuegos principalmente y algunas de las novelas, pero aquí se ha inventado muchísimas cosas de los KOTOR, por ejemplo, y ya os digo, es muy bueno. Es que Toydaria, por ejemplo, ¿no? Con los toydarianos y todo lo que supone su especie, lugares importantes en las guerras clon, ya os digo, es acojonante este capítulo, con descripción de decenas de planetas, estaciones espaciales, con de todo. Y por último, bueno, pues igual, ¿no? En una descripción. Aquí se puede hacer un sandbox dentro de espacio HUD. Si bien no es un sandbox de exploración, sino un sandbox de eventos, de ir donde quieras, de negociar con dos HUD, al contrario, que cada vez que lo metas, te metas más en el fango, un descenso a los infiernos. O sea, sinceramente es una delicia de leer. De hecho, todo lo que Corellia quizás no te da, porque Corellia es un manual más al uso, quizás por estar el Imperio tan fuerte, para el Filo del Imperio no tiene tanta chicha, pero no, aquí tienes chicha por segundo, porque tened en cuenta que estos son planetas donde los asuntos ilegales están a la orden del día, donde los jugadores se van a tener que hacer un nombre, donde las cosas son peligrosas, tienen mucho más interés. Después tenemos 3 opciones de jugador, opciones para los jugadores, en los que tenemos pues 4 razas, incluidos la Sakillana, que es una especie de raza de sirvientes con elementos tecnológicos un poco raros, Nikko, que es una raza como de reptiles que depende de tu color de piel, unas cosas u otras, los Gang, que es una raza principalmente cibernética, eso tiene muchas ventajas con cibernética, y por aquí vienen muchísimas reglas de cibernética adicionales, no tienen tantas como el técnico, pero porque eso está a otro nivel. Y el HUD, ¿no? Que es llevar un HUD joven, de unos 200, 300 años. Yo no dejaría llevar HUDs propiamente dicho, pero creo que puede ser muy interesante un HUD que intenta, una campaña centrada en un HUD que intenta montar su propio señor del crimen o desbancar al señor de su clan, ¿no? Y puede estar interesante. Armas y equipo, con un montón de equipo ilegal, basado sobre todo en la cibernética, en las drogas y ese tipo de cosas. Me encanta una cosa, que es la armadura de acero HUD, ¿no? Que lo lleva un clan que son los HUD de acero o algo así, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero mola un kilotón estos HUD con armadura completa. Ya os digo, nuevo equipo con un montón de cosas, nuevas naves, astronaves, tienes desde naves de recreo hasta naves palacio, pasado por cazas, patrulleras HUD y todo eso. Y por último, encuentros modulares, como ya he explicado, pues son varios 4 o 5, no me acuerdo exactamente cuánto eran, varios pequeños módulos para que los jugadores puedan hacerlo. Voy a suponer por ejemplo un encuentro, vale, pues que es compras ultramarinos toridiano, en el que bueno, pues hay una serie de cosas, los jugadores están comprando una serie de cosas en un planeta, y de repente pues bueno, pues el negocio se tuerce, empieza a aparecer gente por todas partes, y bueno, pues todo lo que es pues comprar ilegalmente algo que no deberías haber comprado, ¿no? La verdad, pues está chulo, yo os digo, suplemento muy bueno, imprescindible. Para mí, si tenéis que hacer solo con un suplemento de la línea, os va a aportar
no solo un entorno de campaña, sino que os va a aportar un entorno de campaña muy rico, con muchas ideas, no puestas al uso, necesita trabajo. Todo este tipo de gadgets, habitualmente los grandes gadgets necesitan trabajo, porque hace falta leerlos muy concienciadamente, con papel y lápiz, o tablet, o lo que queráis, extrayendo notas, sacando ideas y tal. Los que te vienen más cosas al uso, si bien están bien, como por ejemplo las semillas de aventura, no suelen, a largo plazo, fallan un poco más, ¿no? Esto porque al basarse meramente en eso, pues no tienes gran cosa. Aquí al tener embebidas dentro del texto y tener que currártelo tú, creo que salen cosas mucho más satisfactorias. Y yo os digo, para mí era imprescindible. Y eso es todo. El siguiente, pues ya empezaremos ya sí que sí con los profesionales, en el que hablaremos pues del libro de los exploradores, de los pioneros, de los colonos, de tal, así hasta cubrir los 4 libros en español. Ojalá veamos en español terminar la línea con los 2 que faltan, pero ya sabéis que ahora mismo estamos en esta tierra de nadie en el que Fantasy Flight España me parece que se niega a contestar. Me parece lógico porque Fantasy Flight España no parece de las que les importe el rol en absoluto. Están con sus juegos de tablero y sus Living Card Games. Ellos tienen el modelo de negocio ya puesto. No creo que salga nada más de Star Wars. Espero equivocarme. Sinceramente, deseo equivocarme. Y no sé, no tengo ni idea qué va a hacer. Y eso también, al tener este descuido con el rol, me hace pensar qué va a pasar con el juego de rol de 5 anillos. Veremos si algún día sale o no. Pero eso serán cosas para otros vídeos. Hasta la próxima.